Bendiciones, mis hermanos. Es un placer estar una vez más aquí, como cada jueves, con cada uno de ustedes. Gracias por aquellos que se conectan y nos apoyan en oración y de estar presentes cada jueves en la enseñanza y las oraciones. Gracias a cada uno de ustedes. Los saludamos cordialmente. Gracias por aquellos que se toman un tiempecito por orar por mí, por mi familia. Se los agradecemos infinitamente. Antes de comenzar, quiero leer una porción de la palabra. En Santiago 5:13 al 16 dice, Santiago 5, versículo 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15. Y la oración de fe, que salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Si vemos en este capítulo, ¿verdad? Habla de la oración, habla de que si alguno está afligido, pues haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanza. Si alguno está enfermo, pues llamen a los ancianos. Es unos versículos muy conocidos a través de los tiempos, muy sonados, ¿verdad? Pero este es el propósito de lo que estamos en este lugar, para que podamos orar unos por otros, para que podamos ser sanos. Y como siempre lo digo, la oración del justo puede mucho. Y si habemos más de un justo, podremos hacer mucho más. Así que si alguno que se conecta está afligido, déjenoslo saber. Si está alegre, pues cantamos alabanzas con usted. Si está enfermo, oramos con usted para que Dios le pueda dar sanidad, lo pueda levantar. Y aún dice que si alguno hubiera cometido pecado, todos cometemos pecados, pero aún así Él nos perdona. Así que antes de comenzar y darle lugar a la pastora senior, quiero hacer una pequeña oración. Así que los que ya se conectaron, gracias mis hermanos, vamos a hacer una corta oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos acercamos en esta noche, confiados que tú escuchas nuestra oración. Te ruego que en esta noche, Padre, tú perdones todo pecado, Dios, porque delante de ti todos nos equivocamos. Delante de ti, Señor, no hay nadie en que haga lo bueno. Te ruego que en esta noche, Señor, extiendas tu misericordia sobre cada uno de nosotros, de los que ya se conectaron, de nosotros, de nosotras mismas, oh Dios, de aquellos que van a mirar este video después. Seas tú, Señor, limpiando todo pecado, porque es tu sangre preciosa la que nos limpia de todo pecado. Te ruego, Señor, que esta palabra, oh Dios, venga a dar fruto en los corazones, que venga a ser sembrada en buena tierra. Abre el entendimiento, abre los corazones, oh Dios. Sí, Padre, sí, Señor, para que esta palabra venga, Señor, a dar vida. Venga a dar vida, oh Dios. Porque para eso nos has llamado en estos tiempos, para predicar tu palabra. Para llegar, Señor, a aquellos que están abatidos en el corazón, a aquellos que están enfermos, a aquellos que están atribulados, oh Dios, porque solo tú puedes dar paz. Solo tú puedes dar sanidad, solo tú puedes liberar, oh Dios. Gracias, oh Dios, gracias por aquellos que se conectan. Gracias, oh Dios, porque creemos que esta palabra llegará hasta lugares muy lejanos. Usa, Señor, usa a la pastora senior en tu palabra. Úsanos a nosotros en la oración para orar como sea tu voluntad y no como nosotros convenga. Gracias, oh Dios, te damos este día en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias mis hermanos y continuamos. Voy a dejar el lugar a Pastora Tere, que es la que nos trae
la palabra y terminando vamos a unirnos todos en oración. Si tienen peticiones, si tiene alguna que podamos orar, déjenos saber para poder orar por usted. Así que le dejo lugar a Pastora Senior. Amén. Amén, mis hermanos. Qué privilegio estar una vez más aquí, este día jueves, y doy gracias al Señor por la confianza que me ha dado y por el llamado que me ha hecho. Y hermanos, aquí estoy para traer la palabra en esta tarde. Como siempre, sabiendo que somos instrumentos solamente en las manos de Dios y que el que obra en las vidas, en los corazones, es Dios a través de su Espíritu Santo. Lo que vamos a meditar en esta hermosa tarde está en el capítulo 5 de Juan. No lo vamos a leer todo versículo por versículo, pero sí voy a entresacar algunos versículos y voy a empezar leyendo en el capítulo 5 de Juan, lo repito, en el versículo 38 y 39. ¿Ya? Pienso que, orando al Señor más que todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a meditar en esta tarde para aquellos hermanos que escuchan esta palabra? Repito una vez más, esperando que seamos de bendición, que seamos de edificación. Por lo menos esa es mi oración, hermanos, que ustedes sean alimentados por medio de esta palabra que escuchan aquí los días jueves, y que en sus casas, cuando ustedes lean estos capítulos de los cuales aquí meditamos, pues los puedan leer con mayor entendimiento y que sea lo que dice la palabra, ¿verdad? Que sea de bendición para ustedes. Y bueno, ya vamos a entrar directamente. Espero que ya hayan encontrado Juan capítulo 5 en el versículo 38 y 39. Y dice la palabra del Señor así: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabe? Meditando en este pasaje de Juan capítulo 5, decía: Señor, de verdad que aunque entendemos que los tiempos finales empezaron desde que Jesucristo vino a la tierra, desde entonces empezaron los tiempos finales. Pero creo y entendemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, que estamos viviendo tiempos finales de los finales. Entonces creo que es muy importante que nosotros meditemos en esta palabra, en este pasaje que vamos a meditar ahorita, porque todo puede pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Podríamos perderlo todo, pero si la palabra del Señor está morando en nuestros corazones, es lo que vamos a necesitar. Y antes de comenzar a meditar en esta palabra, también hay algo que está en mi corazón, hermanos, y por eso a veces yo lo digo entre meditaciones aquí los días jueves. Y es que tenemos una generación que viene atrás de nosotros. Para algunos son nuestros hijos, para otros son nuestros nietos, para otros quizás son los alumnos en la escuela dominical. Pero yo más que todo me estoy refiriendo a nuestros hijos. Tenemos una grande responsabilidad, mis hermanos, con ellos. Si la palabra de Dios mora en nuestras vidas y tomamos en cuenta lo que vamos a estudiar en esta tarde, nosotros vamos a empoderar a nuestros hijos. Y en estos días difíciles que estamos pasando y que vienen aún, ellos van a salir vencedores. Pero si no lo hacemos, pasará como lo que ha pasado con muchas generaciones que se han perdido. Damos por hecho que porque nuestros hijos están en una iglesia y están creciendo en la iglesia, ellos conocen la palabra de Dios. Creemos que porque van a la escuela dominical,
Ellos están preparados para pelear las batallas, para crecer y echar mano de la vida eterna. Pero déjeme decirle que no es así. En la escuela dominical se le enseñan principios a través de historias bíblicas. Yo fui maestra de escuela dominical y sé que se enseñan principios, pero si somos mujeres, hombres, llenos del Espíritu Santo, con el temor de Dios, les vamos a traspasar esos principios a nuestros alumnos. Pero son solamente principios, mis hermanos. Hay mucho más que nuestros hijos tienen que aprender, y los responsables somos nosotros. Bueno, sé que me extendí en la introducción, pero es lo que Dios ha puesto en mi corazón y yo se lo paso en esta tarde. Entonces ahora sí vamos a ir a Juan capítulo 5 y vamos a empezar desde el versículo 1. Así es que si está preparadito ahí, preparadita para estudiar, para meditar conmigo en la palabra, pues qué bueno, hermanos, porque está un poquito largo en esta tarde, pero creo que es palabra que Dios nos está enviando a meditar. Y es palabra que necesitamos no mañana, la necesitamos hoy. Entonces empieza diciendo en Juan capítulo 5, empieza hablando en el versículo 1, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había una fiesta. Voy a ir entresacando versículos porque no vamos a leer todo el capítulo. Entonces Jesús estaba allí, había una fiesta en Jerusalén, pero resulta que dice que en el estanque de Betesda había muchos enfermos. Dice que había una multitud de enfermos. En el versículo 3 dice que había ciegos, cojos, paralíticos que esperaban un movimiento del agua. Y no voy a hablar de eso porque no voy a hablar de versículo por versículo, porque quiero ir quiero llegar a donde está lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Pero tenemos que entender esto, hermanos, para saber por qué Dios les dijo a los judíos, a los fariseos que lo seguían, por qué les dijo: escudriñad las escrituras, por qué les dijo: mi palabra no mora en vosotros. Entonces dice en el versículo 3 que había ciegos, cojos, paralíticos. Y en el versículo 5 dice que había un hombre allí que hacía 38 años que estaba enfermo. Mire, había una multitud de toda clase de enfermos, pero a Jesús le llamó la atención ese hombre que estaba ahí. Le repito, había una multitud, pero a Jesús le llamó la atención un hombre que estaba ahí. Dice que tenía 38 años que estaba enfermo. 6, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Nos preguntaríamos, ¿pero por qué le dijo quieres ser sano? Porque yo pienso que todo enfermo quiere ser sano. Nadie le gusta la enfermedad. Y Jesús no le hizo ninguna otra pregunta, sino: ¿quieres ser sano? Le quiso cambiar su mentalidad y el enfoque que él tenía de mirar a los enfermos, de mirar la imposibilidad, y le sembró en su corazón que él podía ser sano. Y le dijo: ¿quieres ser sano? El 7, Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. O sea, el hombre tenía que hacer algo. Si él no hubiera creído, ni siquiera mueve un dedo, ¿no? Pero Jesús le dijo: levántate. Toda promesa requiere una acción. Entonces, él tenía que haber creído y se levantó. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo.
No te es lícito llevar tu lecho. Mire, todo esto lo vamos a pasar porque quiero llegar a donde voy. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Verdad? El que me sanó, el que tuvo el poder para sanarme, él me mandó que tomara mi lecho, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Mire, no era para darle las gracias, no era para felicitarlo, no era para preguntarle con qué poder lo haces, o nada de eso, nada positivo. El 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Mire, él se había apartado de todos los enfermos, ya había salido de ese lugar. Después le halló Jesús en el templo. ¿En dónde lo encontró Jesús? En el templo. Jesús encontró al hombre que antes era paralítico. Lo encontró en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Ahí es motivo de otra enseñanza, pero solo le quiero decir que cuando Jesús le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, quiere decir que este hombre no era una enfermedad física lo que tenía, sino que la parálisis que él tenía era resultado de pecado, de una situación espiritual. Bueno, eso se lo dejo ahí, ¿verdad? Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. O sea, antes él no supo quién era, pero ahora que Jesús lo encontró y le dijo, ¿verdad?, que tuviera una nueva vida, él tenía una nueva oportunidad, tenía que aprovecharla y cambiar de manera de vivir. Ahora el hombre entonces dio aviso a los judíos, a los que le habían preguntado, ¿quién te sanó? Pero ¿quién te, más que todo les interesaba, quién te dijo que levantara ese lecho? ¿Verdad? ¿Quién vino y en día de reposo tuvo, ¿verdad?, que hacer eso de sanarte? Entonces, él vino y les avisó, dice. Pero mire, en el versículo 16 dice así. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Ya? Podríamos estudiar del día de reposo, o puede estudiar y para saber por qué estaban tan molestos ellos con Jesús, pero también porque Jesús, aunque era el día de reposo, él de todas maneras sanaba. Él tenía sus razones y las podemos encontrar en otras porciones de la Biblia. Pero aquí seguimos y dice en el 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¡Wow! Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué estaba diciendo mi Padre? Jesús es el Hijo de Dios. Y él estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Y mientras mi Padre trabaje, yo voy a trabajar. Porque él había venido a hacer la voluntad del Padre. Él no había venido a hacer su propia voluntad. Entonces, ¿pero qué pasó? Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mire, porque es importante, toda la palabra es importante, pero a donde yo quiero llegar hoy, porque la palabra nos habla de mucha enseñanza, nos trae a nuestras vidas, que todas son importantes, pero una de ellas es súper importante, ¿verdad? Como todas las demás, le repito, ¿verdad? Que Jesús es nada más y menos que el Hijo de Dios. Jesús no es el profeta, Jesús no es alguien más que vino, ¿verdad?, un enviado, como algunos le llaman, profeta. No. Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros como creyentes tenemos que entender que Jesús es el Hijo de Dios. Y
Va a ver a dónde vamos a llegar a través de este pasaje, que es súper importante que entendamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y no solo que nosotros lo entendamos, sino que le sepamos a enseñar a nuestros hijos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo se lo va a enseñar? A través de la palabra. ¿Cómo se lo va a enseñar? ¿O cómo lo vamos a aprender? Escudriñando la Biblia, la palabra. Le podemos enseñar muchas cosas como tan importantes, como también por qué oramos en el nombre de Jesús. Bueno, eso ya lo estudiamos en una cápsula un día jueves. Hoy no es una cápsula. Hoy es más extenso que una cápsula. Entonces dice que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Esto los enojó, hermanos, porque ellos dijeron, pero ¿cómo? No solo quebranta el día de reposo, sino que ahora se está haciendo igual a Dios. ¿Cómo puede ser posible esto? Y lo querían matar. Lo perseguían y se enojaron. El 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo. Mire, de cierto os digo. Bien enfatizado. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Repito, Él enfatizaba y enfatizaba que Él era el Hijo de Dios y Él no estaba en desobediencia. Él estaba en una voluntad perfecta. Lo que Él hacía era porque el Padre lo hacía y Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí hay mucha enseñanza, hermanos, que será para otra ocasión. Pero los animo a que lo lean despacio este capítulo en su casa. Versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Mire, todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Para que todos honren ¿a quién, hermanos? Al Hijo. Para que todos honren ¿a quién? Al Hijo. Como honran al Padre. Creemos en el Padre, tenemos que creer en el Hijo. La única manera que podemos ser salvos y obtener la vida eterna es a través del Hijo, de nadie más. ¿A quién más tenemos que honrar? Al Hijo. A nadie más, al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Fíjese. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Wow, hermanos. Muchos decimos, sí, yo creo en Jesús. Dicen, yo creo en Jesús. Y simplemente lo colocan entre muchos ídolos que tienen. Y muchas veces, o casi siempre, cuando decimos ídolos, estamos hablando de ídolos. Lo que usted y yo, quizás no todos, pero muchos de nosotros alguna vez en nuestras vidas conocíamos. Pero también está hablando de toda clase de idolatría, hermanos. De toda clase de idolatría. Pero momento. Aquí dice, el único Hijo de Dios es Jesús. El único que merece la honra es Jesús. Y si yo digo que creo en el Padre, si yo no honro al Hijo, no puedo decir que estoy honrando al Padre. Bueno, creo que quedó claro, ¿verdad? 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿verdad? El que oye la palabra de Jesús y cree en el Padre, tiene vida eterna
y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí está hablando de la muerte espiritual. O sea, los muertos oirán su voz y tendrán vida eterna, pero está hablando aquí específicamente, está hablando de la muerte espiritual. Tú y yo, antes de venir a Jesús, estábamos muertos espiritualmente. No importa qué fuera lo que nosotros dijéramos que creyésemos, estábamos muertos en delitos y pecados. Hasta que venimos a Jesús, que de verdad, genuinamente le dimos nuestro corazón y hubo una regeneración en nuestras vidas, que es algo que no se puede demostrar, no se puede decir, mire, le pasó así, así. No, es algo que sentimos en nuestro interior y hubo un cambio, ¿verdad? Allí es cuando hemos pasado de muerte a vida. Ya no estamos muertos espiritualmente, ahora estamos vivos en Jesús. 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, ¿verdad? Ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y lo demás lo voy a leer, pero no vamos a hablar sobre de eso. Pero dice 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí está hablando ya de los muertos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mire, él no estaba buscando su voluntad, ¿verdad? Él mismo lo repetía una y otra vez, ¿verdad? Sino la voluntad del Padre. Ahora Jesús empieza a hablar de testimonios. Y yo le pondría a este capítulo el capítulo de los testimonios. Si aún ellos o nosotros dijésemos, me cabe dudas que no puede ser así, o no debe ser así, de que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús ahí le está hablando a los judíos, no a todo el pueblo, sino a los que lo perseguían, a los fariseos. Empezó a decir que habían dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y esto quedó escrito, hermanos amados, para nosotros también. Así es que no hay motivo de decir, o no tendremos motivo de decir en aquel día, Señor, a mí no se me dijo nada. Señor, yo no lo sabía. Porque creo que ahora el mundo entero, vamos a decir, generalizando, tiene una Biblia. Y todos tenemos la responsabilidad de escudriñarla. Y ahí vamos a encontrar, si somos humildes y la escudriñamos con un corazón, un espíritu humilde, vamos a encontrar en la palabra de Dios a Jesús como el Hijo de Dios, a Jesús como el único Salvador. Pero ahí a ellos les estaba diciendo que habían dado testimonio de Él. En el versículo 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea, según la ley, ¿verdad? Él no podía decir, sí, yo soy, y que fuera creíble, pues. Alguien más tenía que dar testimonio de que Él era, o de cualquier hecho, ¿no? En este caso está hablando de que Él es el Hijo de Dios. Entonces tenía que ser 2, 3 testigos. Entonces él dijo, yo no puedo dar testimonio de mí mismo. 32, otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y ahí es donde empezamos a ver, él dio solamente como 4, otros sacan que 5, ¿verdad? Que pues el Espíritu Santo da testimonio de él. Pero aquí primero lo que dice Jesús, dice en el versículo 33, dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Se recuerda a Juan el Bautista,
Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Y ahí vamos a ir al capítulo 1 de Juan, que está ahí un poquito atrás, ¿verdad? Porque estamos en el capítulo 5. Y Juan dio testimonio de Jesús. Y en los evangelios lo podemos encontrar en varios pasajes. Porque él era el heraldo, era el que venía abriéndole camino. Entonces él habló de Jesús. Pero solamente lo vamos a leer aquí en Juan, en el capítulo 1, el versículo 32 al 34. Y dice así: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Fíjese, Juan venía hablando de Jesús, que venía alguien después de él, que era antes de él, ¿verdad? Pero no sabía quién era. Dice, pero el que me envió a bautizar con agua, que él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Entonces, primero dice, ¿verdad? Hubo alguien que vino atrás y dio testimonio de mí. ¿Quién era? Pues Juan, ¿verdad? Juan vino dando testimonio. Pero ¿por qué se estaba tomando tanto tiempo Jesús en hablar con los que lo querían matar, con los que lo venían persiguiendo? Bueno, él mismo no lo contesta. Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, si no se han dado cuenta, si no lo entendieron, ¿verdad? Dice, bueno, yo no es que yo necesite que alguien testifique por mí. Lo que sucede es que él quería que abrieran sus ojos y que ellos fueran salvos, que ellos se dieran cuenta que él es el Hijo de Dios. Pero vamos a leer Lucas. Mejor vamos a seguir hacia adelante. Entonces, seguimos leyendo. No vamos a leer ese, lo leemos después. Pero por ahorita estábamos en el versículo 34. Que él estaba tomándoles el tiempo y hablándoles y todo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque él quería que fueran salvos, hermanos. El 35 dice, hablando todavía de Juan, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Ellos salieron, ellos fueron a ver donde Juan bautizaba y allá anduvieron, ¿verdad? Con él y todo. En el 36 dice de alguien más que dio testimonio de él. Y fíjese nada menos qué es lo que da testimonio de Jesús. En el versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Verdad? Las obras que él hacía daban testimonio de que el Padre le había enviado. O sea, ya no era la palabra de un hombre, ¿verdad? Sino lo que miraban que Jesús estaba haciendo. Entonces vamos a Lucas capítulo 7 en su versículo 22. Y Juan pues quería saber, ¿verdad?, qué estaba pasando. Y en el versículo 22 del capítulo 7 de Lucas dice así: y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Mire, estas son las obras que estaba hablando Jesús. Los ciegos ven, los cojos andan,
Los leprosos son limpiados, porque la lepra no, en ese tiempo no tenía curación. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Sea más que dichoso aquel que no halle tropiezo en él. Pero mire, las mismas obras daban testimonio de que Jesús no era, es el Hijo de Dios, amados hermanos. Ahora nosotros no estamos ahí, ¿verdad? Como ellos ahí estaban y andaban en medio, ¿verdad?, de Juan, en medio de todos ellos se daban cuenta de muchas cosas. Y si aún a ellos Jesús les dijo que tenían que escudriñar, ¿qué será a nosotros, hermanos? Nosotros tenemos que escudriñar la palabra para saber dar razón de la esperanza que tenemos, ¿verdad? Porque esta fe no es una fe a ciegas, esta es una fe con conocimiento, es convicción del Espíritu Santo, pero es una fe con conocimiento. Entonces ahora proseguimos, ya dijimos, ¿verdad?, que Juan dio testimonio, las obras dieron testimonio. Versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. O sea, ellos, hermanos, estaban ciegos espiritualmente y sordos espiritualmente. Ellos nunca habían oído la voz de Dios, nunca lo habían visto. Pero, mire, vamos a ir a Mateo capítulo 17, en su versículo 5. Y ahí está hablando de cuando Jesús se llevó a Pedro, Juan y Jacobo al monte que le llamamos de la transfiguración, porque ahí Él se transfiguró, ¿verdad? Pero lo que quiero que veamos en el versículo 5, Mateo 17, versículo 5. Estoy dando tiempo para que lo busques y para que lo leamos. Y dice así: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. ¿Verdad? Porque Pedro, ya ve que siempre, Pedro, hagamos una enramada aquí, y él, ¿verdad?, bien contento. Pero dice, mientras él aún hablaba, o sea, mientras Pedro hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué más dijo? A él oíd. Entonces, ¿a quién tenemos que oír? A Jesús, ¿verdad? Entonces él dijo, él es mi Hijo amado. Ok, ahí lo vimos una vez, pero lo podemos ver en otra parte también. Cuando Jesús, en Mateo 3:17, para que lo vaya buscando, entonces cuando Jesús fue bautizado, también el Padre dio testimonio de Jesús. Mateo 3:17 dice así: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire, este era su Hijo y él se complacía en su Hijo, porque estaba obedeciendo, estaba siguiendo todo al pie de la letra, ¿verdad? Entonces ya no, en el otro dijo oíd, ¿verdad? Y que este es mi Hijo, pero aquí dijo en quien tengo complacencia. Pero vamos a que él dio testimonio de Jesús, que él es el Hijo de Dios. Ahora ya vamos entrando o más que todo terminando, ¿verdad? Sin terminar todavía. Dice aquí, acuérdese que le está hablando a los judíos que lo perseguían, no a todos los judíos, ¿verdad?, a los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Váyase otra vez a Juan capítulo 5, porque vamos a seguir leyendo ahí. Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos eran una secta, eran conocedores de la palabra. Ellos interpretaban la ley y trataban de que todo se llevara a cabo conforme a la ley.
Pero cuando vino Jesús le habían añadido tradiciones y tradiciones, y ellos estaban más celosos por la tradición que por la palabra. No solo eso, sino que ellos, ¿cómo miraban, leían la palabra? No la leían a través de un espíritu humilde de que el Mesías va a venir y queremos saber y queremos estar preparados para cuando venga el Mesías. No, ellos no la estaban leyendo así. Ellos la estaban leyendo para mirar sus tradiciones. Entonces, eso, hermanos, está como al día de hoy, pues, ¿verdad? Que queremos leer la palabra y para ver si avala lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Para ver si lo que yo estoy haciendo está de acuerdo, pero no para encontrar la palabra y decir, Señor, enséñame, el camino que llevo estará agradándote. La manera en que yo vivo te estará agradando. O decirle, Señor, y fíjese que es bien aplicable estos días. Señor, quiero saber qué días estoy viviendo. Pero no estoy hablando de que el apocalipsis y que el caballo y que... Usted me entiende, ¿verdad? Por decir algo. No. ¿Qué días estoy viviendo? Son tiempos peligrosos. ¿De qué me tengo que guardar? ¿Qué tengo que ponerme en práctica? ¿Tengo que orar más? ¿Tengo que ayunar más? ¿Tengo que hacer más esto, más lo otro? Señor, ¿qué quieres que yo haga? A través de ese espíritu tenemos que leer la palabra. Y mire, dice aquí, porque ya vamos aterrizando. Les estaba hablando a conocedores de la palabra, pero mire lo que les dijo, 38, porque habíamos leído hasta el 37. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. O sea, en el 37 terminó diciendo, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Pues que no la conocían. Pues que no sabían los puntos, los comas y todo. Que no eran los que interpretaban la ley. Pues mire qué tremendo. La palabra de Dios no había tenido cabida en sus corazones y no estaba morando dentro de ellos. Entonces fue por eso que ellos no podían entender ni reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. No importaba cuántos hubieran dado testimonio, ¿verdad? Que Juan, las obras que hacía, que tuvieron que haber oído, que la voz del cielo se oyó, que dijo, este es mi Hijo amado, pero ellos no entendían. Y la palabra dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Y a quién había enviado? Pues a Jesús. Y no lo reconocían. Y si nosotros nos podemos a hablar, a meditar de profecías que hablan de Jesús, nos vamos a encontrar tantas profecías, mis hermanos. Que ellos que conocían la palabra, pero no tenían el espíritu de la palabra. Entonces ellos no vieron a Jesús en Isaías, en los Salmos, en Miqueas, en todas partes. Y cuando Jesús vino, les pasó de noche, ¿verdad? Pero recuérdese, aquí no estamos para juzgar, nosotros estamos para aprender. Esto quedó para que nosotros no hagamos las mismas cosas, amados hermanos. Y en el versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros, o sea, a ellos los fariseos, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mire, si no le ponemos un poquito de ojo, decimos, sí, pero no, en las escrituras no está la vida eterna. En las escrituras encontramos a Jesús y lo encontramos como el Hijo de Dios, como el único que merece la honra, como el único que perdona, que nos lava con su sangre, como el único que perdona pecados, como el único que da la vida eterna. Mire qué distinto es, ¿verdad que sí?
Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, Juan dio testimonio. Supieron que una voz, ¿verdad? El Padre dio testimonio de mí. Ven las obras que dan testimonio de mí. Claro, ¿verdad? Ellos no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? El Padre da testimonio de ellos, de Él. Pero tienen algo en las Escrituras. Pero ellos se las sabían de memoria. Y Jesús les dijo, escudriñad, escudriñad. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mire, hermanos amados, qué enseñanza tan linda. A mí se me hace maravilloso que un Dios de misericordia nos dejó esta palabra. Y nos dejó todo esto, hermanos. Para que ahora a nosotros, que nos han alcanzado los fines de los tiempos, no nos pase como a ellos. Que vino Jesús, no lo reconocieron. Sabemos que Él dio su vida, ¿verdad? Pero lo mataron, lo persiguieron. Y nosotros, tú y yo, nuestros hijos, que repito, son nuestra responsabilidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que escudriñar la palabra, amados hermanos, pero con un espíritu humilde. Lo repito porque ya lo dije, pero creo que es algo que necesito enfatizar en esta tarde, que Dios quiere que entendamos los tiempos que estamos viviendo y que entendamos que si no lo hemos hecho por X razón, ¿verdad? Porque cada quien nos justificamos, ¿verdad? Pues mis amados hermanos, es tiempo de escudriñar las Escrituras. Y no solo de escudriñar las Escrituras, sino que la palabra haya cabida en nuestras vidas. Y que su palabra more en nuestras vidas. No ser como esas personas que yo me sé el Salmo 119 y lo voy a repetir y enfrente de muchos para que me aplaudan y digan cómo sabe. No. Que escudriñemos la palabra, pero que le digamos al Espíritu Santo que nos revele su palabra, que nos revele los principios que hay para nuestras vidas y para nuestros hijos, que nos revele qué cambios tenemos que hacer, hermanos, para que podamos salir aprobados de la hora que viene, para que no seamos engañados y para que podamos disfrutar de lo glorioso que Dios tiene para nosotros en estos tiempos. Porque déjeme decirle que no solamente viene aflicción, viene persecución, viene todo lo que venga, ¿verdad? Porque no sabemos qué tanto viene. Solo sabemos lo que dice la Biblia y que van a pasar cosas, ¿verdad? Pero que en medio de todo eso vamos a ver milagros, vamos a ver maravillas. Vamos a predicar su palabra con denuedo. Pero ¿quiénes lo van a hacer, hermanos? Aquellos que conozcan al Hijo de Dios. Aquellos que se coman la palabra de Dios, ¿verdad? Y pidámosle a Dios que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque esta palabra no es para ti. Esta palabra es para mí. Y esta palabra es para todo el que la quiera recibir, ¿verdad? En primera de Timoteo, por último, capítulo 6, versículo 12, dice, pelea la buena batalla. Dice, hermanos, pelea la buena batalla de la fe. Esta es una batalla de fe. Pelea la buena batalla de la fe. Y lo dice, echa mano de la vida eterna.
Aquí no es de quién es más fuerte, quién habla más bonito. No. Esta pelea es una batalla de fe y echar mano de la vida eterna. Te bendigo, mi hermano, y te dejo esta palabra. No sé si creo que no vamos a orar en esta noche, porque yo sabía que Dios tenía una palabra, hermanos. Tú que me estás escuchando, no sé quién me va a escuchar ni quién me está escuchando, pero sé que esta palabra es para ti, esta palabra es para mí, esta es palabra para todo el que la escuche, ¿verdad? Pero tomemos esa palabra, hermanos. Digámosle: Señor, siembra tu palabra en mi corazón. Yo quiero que esta palabra more en mí. Y yo sé que tú amas a tus hijos. Y Dios me ha puesto eso muy fuerte en mi corazón, hermanos. Ayuda a tus hijos a escapar. Ayuda a tus hijos a echar mano de la vida eterna, ¿verdad? No digas que porque están pequeños o porque ya están viejos, ya están grandes. No. No, mi amado hermano, mi amada hermana. Oremos a Dios que el Espíritu Santo nos dé la gracia para alcanzar esta generación. Porque yo sigo declarando que aunque el mundo nos los quiera arrebatar y el mundo siga diciendo que ellos los están programando, hermanos, yo desecho esas palabras y yo digo, pero no solamente se trata de hablar. No. Escudriñemos la palabra y accionemos y enseñémosle con nuestros hechos, con nuestras vidas, y sentémonos con ellos y con amor. Pidámosle gracia a Dios para enseñarles esta palabra, amados hermanos. Y nuestra generación no la van a reprogramar. Nosotros y el Espíritu Santo es el que los va a programar para echar mano de la vida eterna. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, mi hermana. Estamos orando y yo sé que la oración es mutua, ¿verdad? Porque nos amamos. Ahí donde estás en casita, yo sé, mi hermana, que estás orando por nosotros. Muchas gracias por orar por nosotros. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios te bendiga, mi hermano. Las hermanas que están aquí en la iglesia, mis hermanos, tienen una pregunta, mis hermanos, acérquense, ¿verdad? Estamos aquí para servirles, pero ¿qué más, hermanos? El Espíritu Santo es nuestro maestro, ¿verdad? Y aquí tenemos el mapa para nuestras vidas. Ahora sí, que Dios te bendiga, que tengas una hermosísima semana llena de salud, ¿verdad? Que nada te va a faltar, ¿verdad? Creemos a la palabra que Dios te va a prosperar. Que Dios te bendiga. Amén. Amén, mis hermanos. Qué hermoso, qué maravilloso es escuchar la palabra. Y sé que como a mí me ha edificado, me ha abierto los ojos del entendimiento, oro para que esta palabra abra sus ojos espirituales, los oídos espirituales. Es tiempo de sembrar la palabra, pero sembrarla en el corazón de nuestras generaciones. Es tiempo de enseñar con la palabra, porque podemos hablar mucho y hay mucho palabrerío, pero realmente sentarnos con la palabra. Y créame que si sabemos sembrar bien, nuestros hijos serán prosperados. Gracias, mis hermanos. Quiero hacer una pequeña oración para ser despedidos, para para cerrar esto, para sellar la palabra. Así que yo les pido a aquellos que aún no se han desconectado y sigan con nosotros, que oremos juntos para que esta palabra no solo quede en nuestra mente, sino baje a nuestro corazón, para que no solo la aprendamos de memoria, sino venga a darnos vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego en esta noche, Señor, que esta palabra venga a ser sembrada en los corazones, que nada venga a arrebatarla, que nada venga a quitarla, oh Dios,
Que esta palabra, Señor, llegue directamente al alma, al espíritu, oh Dios, que encuentre cabida en los corazones. Bendecimos, oh Dios, a cada uno de los que se conectaron y se seguirán conectando. Gracias por mi hermana Seila, por mi hermana Osbe, por mi hermana Carmen, Señor, por mi hermana Jacqueline, por mi hermano Agustín, Señor, por aquellos que nos estarán mirando, Señor. Oro por cada uno de ellos, para que esta palabra, Señor, llegue a sus vidas. Porque la palabra siempre llega a tiempo. Esta es una palabra de alerta. Esta es una palabra que debemos ponerla en acción ya, oh Dios. Te ruego, Dios, que esta palabra, Señor, venga a dar fruto. Venga a dar fruto a los corazones, oh Dios. Venga a edificar el alma, oh Señor, porque nada, Señor, nada llega tarde. Nada llega tarde. Si tú te estás preguntando, mi hermano, esta palabra llegó tarde a mi vida, déjame decirte que ninguna palabra llega tarde. El Señor nos da la palabra para volvernos atrás y enderezar nuestros caminos. Te ruego, Dios, que hagas, Señor, como tú quieras hacer. Haz como tú quieras hacer y que esta palabra llegue a los corazones. Oro por cada hogar, oro por cada familia, Señor. No les faltará nada, nos seguirás guardando, Señor, como lo has hecho hasta ahora. Nos guardarás de la enfermedad, nos guardarás de la plaga, nos guardarás de la peste, Señor. Tú serás nuestro escudo alrededor de nosotros. Serás nuestra muralla, Señor, nuestra ciudad amurallada. Serás nuestra torre fuerte, oh Dios. Gracias. Gracias porque hasta aquí podemos decir que tú nos has guardado, tú nos has levantado, tú nos has sostenido, Dios. Gracias, gracias por esta palabra, oh Dios. Gracias, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque tú acomodas todas las cosas para que esto sea posible. Gracias, oh Dios. Dale salud al que está enfermo. Oramos por los que están enfermos, oramos, oh Dios, por los que están en una cama, los que dependen, Señor, de un respirador. Que ahí, Señor, seas tú obrando en las vidas, que seas tú hablando a sus corazones, oh Dios. Oramos por aquel que está atribulado, Señor, tú le traigas paz. Trae paz a su corazón, trae paz a su alma, oh Dios. Oramos, aquel que esté gozoso, él siga su gozo, siga gozándose en ti, Señor, porque tú eres la fortaleza. Oramos, oh Dios, oramos por aquellos. Tú conoces la necesidad de cada familia. Tú conoces las peticiones. Tú conoces las oraciones ahí en secreto, Dios. Y a ti, Señor, a ti solamente, Padre, a ti nos acercamos. Tú eres el que escuchas. Tú eres el que da la respuesta, oh Dios, conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, Dios. Bendecimos Estados Unidos, oh Dios. Bendecimos esta nación. Bendecimos esta nación. Gracias por el privilegio que nos permitiste, oh Dios, pisar esta nación. Gracias porque fuiste tú, Señor, la oportunidad que nos das de estar aquí. Bendecimos esta nación, oh Dios. La bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que nos presiden. Oramos por ellos, oh Dios. Oramos por cada uno de ellos. Tú vas a hacer tu obra maravillosa porque tu palabra se tiene que cumplir. Gracias, oh Dios, gracias. Guárdanos en esta noche. Dales paz, Señor, que mis hermanos puedan tener una noche de paz, puedan descansar y puedan levantarse con nuevas fuerzas. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Gracias por permitirnos estar aquí, oh Dios, gracias. Gracias por es que eres tú el que nos da las fuerzas. Bendecimos a Pastor Meni. Lo bendecimos a aquel que se encuentra detrás de cámaras. Lo bendecimos en esta noche. Dale la fuerza, dale la salud para seguir adelante. Oramos por él. Lo levantamos en oración en esta noche y lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén
y amén. Te bendecimos, mi hermano, que esta palabra sea dedicación para ti, para tu familia, para tus hijos. Escúchala una y otra vez y traspásala a tus hijos para que ellos también sean bendecidos. Que tengas buena noche, que descanses, que el Señor te dé la paz, que te dé el descanso y nos estamos mirando próximamente. Que el Señor te bendiga y te guarde. Los amamos. Amén.